Padre eterno de la gloria, en esta hora vengo atando, ligando y reprendiendo todo lo negativo que se quiera levantar en contra de la enseñanza, en contra de la palabra de Dios. Te pido, Dios Padre, que tomes el control de este lugar, toma el control de nuestras vidas, toma el control, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu. Toma el control de los aires, por favor, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo lo que se quiera revelar en contra nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea Dios nuestro Padre Celestial. Y también le mando un saludo a aquellos hermanos que siempre están pendientes de las predicaciones por medio de las redes sociales, de los que me siguen por medio de las redes sociales. Yo les mando un saludo y que Dios los guarde y que Dios los proteja en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios poderoso, bendito Dios de la gloria. Entonces vamos a empezar a enseñar lo que es la palabra de Dios, porque es necesario enseñar lo que Dios quiere que se enseñe. Entonces vamos a una cita bíblica en Mateo 19, versículo 29, y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo bendigo esta palabra bendita y santa en el nombre de Cristo Jesús. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, yo quiero explicar esta palabra bendita y santa de Dios por misericordia. Entonces, dejar todo lo que dije aquí, padre y madre, hijos, esposa y terrenos, casas, es negarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender que es necesario hacer la voluntad de Dios, primeramente, antes que todas las cosas. Primero es Dios y luego después son las demás cosas. Por eso es que está diciendo Jesús aquí con respecto a esta palabra bendita y santa, porque no está diciendo que dejemos la mujer, dejemos la esposa abandonada y le demos carta de repudio y la repudiemos y la dejemos botada con todos los hijos. No está diciendo la palabra eso, porque la palabra misma dice que solamente por causa del adulterio, por causa de la fornicación, se puede dejar a la mujer. Y todavía dice la palabra: si hay solución, hay arreglo entre ustedes, arréglense. Entonces es necesario que nosotros entendamos lo que es la palabra de Dios, porque si nosotros no entendemos la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué es dejar a los hijos también? La esposa y los hijos no me pueden estorbar a mí para realizar la obra de Dios. Tampoco no me pueden estorbar a mí las casas. ¿Qué serían las casas? Las casas serían aquellos problemas que me pueden detener a mí. No me puede detener nada, porque eso sería un caos para mi vida. Entonces, dejar aquellos terrenos puede ser dejar aquellos terrenos malos, aquellos terrenos donde nosotros hemos enfocado nuestra mirada, nuestra vista en las cosas terrenales, y eso nos desvían de la gracia de Dios, del camino de Dios, y nosotros no realizamos la obra de Dios. Entonces todas esas cosas es dejarlas. Entonces no está diciendo Dios que dejemos realmente a la esposa y dejemos a nuestros hijos. Aquellos hombres que siguieron a Jesús tuvieron que dejar a la esposa y dejar a los hijos mientras ellos iban en el camino con el Señor. La palabra de Dios no dice que ellos las dejaron para siempre, porque entonces si Jesús les hubiera dicho que dejaran a la mujer y a los hijos de una vez tirados, entonces contradijera lo que dice la palabra de Dios. Pero Él no dijo eso. Por eso es que la palabra la debemos de entender con el entendimiento del Espíritu, no con el entendimiento de nuestra carne. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica en Mateo capítulo 16, versículo 25.
porque es necesario que, que busquemos lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 16, versículo 25. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica. Pero antes de esto quiero explicar mejor lo que es esta cita bíblica. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Entonces vemos qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Tengo que mantener, oigamos bien, una vez o muchas veces decimos, tengo que mantener rejuvenecido mi cuerpo, tengo que mantenerme, no puedo hacer vigilia, no puedo ayunar, me hace mal desvelarme, me hace mal ayunar, me hace mal salir al aire, me hace mal salir a evangelizar. Muchas excusas ponemos nosotros con respecto a lo que es la palabra del Señor y no hacemos lo que Dios quiere. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere por medio de su palabra, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Oigamos bien, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. No, me puede dar una enfermedad, no, hoy no voy a salir, hoy no voy a hacer lo que tenía que hacer, ahora me voy a quedar en casa, ahora me voy a quedar aquí, me voy a hacer esto, voy a ir a visitar a mi hijo mejor allá adentro de la casa, voy a hacer comida, voy a hacer fiesta. Le ponemos muchas excusas a Dios para seguirle a Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ni a nosotros mismos nos estamos negando, ni nosotros mismos nos estamos negando y a nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente hacer la voluntad de Dios? No estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, evadimos todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces nos vamos ahí al siguiente versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa? Oigamos bien, ¿qué recompensa dará el hombre a su alma? ¿Qué recompensa? Bendito Dios. Entonces vimos lo que decía en el versículo 26. Vamos a repetirlo una vez más, porque vamos a repetirlo una vez más. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces pongamos mucha atención a lo que Dios está hablando. Si no nos apartamos del mal, no podemos dar ninguna recompensa por nuestra alma. Porque vamos a ver qué dice en el versículo siguiente. O sea, de que nosotros no podemos dar ninguna recompensa por nuestra alma. Ya toda vez cometimos el pecado, cometimos los errores y morimos, no podemos dar ninguna recompensa al Señor por nuestra alma. Ahora que estás en vida, ahora que estamos en vida, es cuando nos debemos de purificar
nos debemos de santificar, nos debemos de guardar, nos debemos de apartar del mal para poder nosotros ser recibidos por nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos una herencia allá arriba en el reino de Dios. Pero ¿qué podemos dar de recompensa al Señor si estamos mal delante de Él y morimos en pecado? No tenemos ninguna recompensa para poderla dar si morimos en pecado. ¿O qué recompensa le podríamos dar al Señor si Él viene por la iglesia y le decimos: te voy a dar todo lo que tengo de dinero, te voy a dar todo lo que tenía o que tengo para poder pagarte y que tú me lleves contigo? No hay ninguna recompensa que el hombre pueda dar por su alma, porque el pago es Jesucristo que lo da, y lo vamos a ver más abajo. Entonces vamos al versículo 27. Dice la palabra del Señor así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Imagínate lo que está diciendo. Es Él el que trae el pago, no nosotros vamos a darle el pago por nuestra alma, sino que Él trae el pago para cada uno de aquellos que necesitan irse con el Señor, o aquellos que van a ser enjuiciados en la tribulación, porque viene un castigo para aquel que no obedezca, para aquel que se aleja de Dios, para aquel que no se acerca a Dios, para aquel que no le sirve a Dios. Entonces viene un castigo, y ese castigo no se va a poder recompensar absolutamente con dinero, no se va a poder recompensar con nada. Tenemos que pagar ese castigo, y dice la palabra de Dios que tenemos que emblanquecer nuestras ropas, tenemos que ponerlas blancas en la sangre del Cordero en la tribulación. Y cuando habla de la sangre del Cordero, está hablando de que nosotros en la tribulación vamos a ser decapitados. Y cuando habla de decapitados, está hablando de quitarle una oreja, quitarle el pelo, quitarle un ojo, quitarle una mano, y así por pausas va a ser atormentado aquel que no quiso obedecerle a Dios. Entonces es importante que entendamos qué es lo que Dios nos está hablando en esta hora, porque no precisamente Dios le está hablando a la gente que está afuera, la gente que está en el mundo, también le está hablando a la iglesia, porque la iglesia, hay mucha iglesia que no quiere obedecer, hay iglesia que no quiere santificarse, hay iglesia que no quiere purificarse, hay iglesia que no quiere apartarse, hay iglesia que están en la iglesia y todavía siguen viendo cosas de hechicería, todavía siguen en idolatría, todavía siguen oyendo música del mundo. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios aparta su oído de todas las cosas malas, y Él no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios está diciendo que no comparte su gloria con nadie, es porque Dios no comparte su gloria con Satanás. Entonces tenemos que apartarnos del mal para que nosotros podamos darle honra y darle gloria a Dios. Porque si no nos apartamos del mal, entonces nosotros no podemos darle gloria ni honra a Dios. Porque la palabra de Dios dice que no se le pueden servir a dos señores, porque si se le sirve a uno, se queda mal con el otro. Entonces no le podemos servir a Dios ni le podemos servir a las tinieblas, o sea, no le podemos servir a Satanás. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás. Aquel que hace lo malo le está sirviendo a Satanás. Y dice la palabra de Dios que al que se le sirve, ese viene resultando siendo nuestro padre. Porque Jesús mismo le dijo a los fariseos: vuestro padre, le dijo, no es Abraham, vuestro padre es Satanás. Porque todo aquel que le sirve al diablo, el diablo es el padre de aquellos que le sirven a Satanás. Entonces nuestro padre tiene que ser Dios, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hay que servirle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos lo que dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Y es muy real y muy verdadero lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces nos vamos a ir a Mateo 11, 28, 29 y 30. Mateo 28. Vamos a irnos a Mateo 11, 28. Dice: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, porque vimos que decía: dejad a padre, hijos, esposa, casas, terrenos, decía la palabra de Dios. ¿Por qué es que nosotros no podemos dejar los problemas en nuestro hogar? No podemos dejar los problemas para poderle servir a Dios, porque no le entregamos las cargas al Señor. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces vamos al versículo 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, de que aquel que no le entrega las cargas a Dios, entregarle las cargas a Dios es entregarle los problemas, entregarle todas las cosas. No puede seguir a Dios porque no le entrega la voluntad a Dios. Entonces, porque no es manso y humilde. Y para entregarle la voluntad a Dios se necesita ser manso y humilde. El manso y humilde reconoce que primero tiene un rey, que ese rey es nuestro Señor Jesucristo, que ese rey es Dios. Entonces hay que servirle a Dios primero. Primero hay que servirle a Dios, porque a Dios no se le da las obras, sino que se le da lo genuino, se le da lo que es verdadero. Entonces, para hacer la obra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Si a mi familia, por ejemplo, no me la puedo llevar al evangelismo, los tengo que dejar en casa, tengo que dejar a mi esposa, tengo que dejar a mis hijos para irle a hablar a la gente del arrepentimiento, porque no pueden ir ellos conmigo, porque tal vez por X razón. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dejarlos e irme a hacer la obra de Dios. Eso es dejar mujer y hijos por seguir al Señor. Y muchos lo han agarrado de diferente manera, que hay que dejar a la mujer y agarrarse otra para poderle servir a Dios, porque la que tienen hay pleitos o cualquier cosa, y entonces la tienen que dejar para poder seguir a Dios supuestamente. Pero Dios no dice eso, sino que Dios no está hablando con respecto a dejarla, sino que está hablando con respecto a dejarla en la casa o en cualquier lado por la situación que no pueda ir con uno a hacer la obra de Dios, o porque no quiera ir a hacer la obra de Dios, o porque ella no quiere servirle a Dios. Pero la Biblia no me dice a mí que le dé carta de repudio por eso, porque entonces se contradijera la palabra. Porque la palabra de Dios dice que la esposa es para siempre, dice, porque dice que es una sola carne y un solo cuerpo, es una sola sangre. Entonces, si dejo a la mujer botada, a la esposa botada, entonces dejé medio cuerpo tirado. No puedo dejar a la esposa, sino que está diciendo que la deje en diferentes formas. Si ella no quiere ir conmigo, no quiere seguirme a mí, yo tengo que irme a realizar la obra. Eso es dejar a la esposa. También la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de Jehová. Entonces, si los hijos son herencia de Jehová, ¿cómo voy a dejar la herencia de Dios tirada? Entonces, ¿qué herencia le voy a entregar a Dios? Y dice que los hijos prestados son. Entonces no los puedo dejar tirados, no los puedo dejar abandonados, porque si los dejo abandonados, los dejo tirados, entonces ¿qué herencia? Entonces la herencia, ¿cómo se la voy a entregar a Dios? De ninguna manera. No está hablando la palabra de eso. Entonces la palabra hay que entenderla como está escrita por la guianza del Espíritu, porque ese es el error de muchos cristianos que se ha cometido. Y por eso ha fracasado la iglesia, por falta del entendimiento, por falta del conocimiento de la palabra. Entonces, es necesario que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Entonces, pues ya leímos el versículo 29, lo voy a repetir otra vez. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y dice humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que aquel que es perverso, aquel que no se quiere humillar delante de Dios y solo vive peleando y solo vive en problemas, sea quien sea, ese no tiene descanso, porque no tiene a Dios en su corazón. Está comprobado
que la persona que está solo en pleitos, está en discusiones, está en problemas, la palabra misma, y según los científicos está comprobado que la palabra, que aquel hombre o aquella mujer está poseída por el enemigo y tiene los tres seises. ¿Y cuáles son los tres seises? Los tres seises son la figura del anticristo. Entonces, para dejar todo eso, tenemos que cambiar una manera diferente, ser pacíficos, ser humildes y entregarnos a Dios para dejar la marca de la bestia, para dejar las cosas que nos estorban en nuestra vida para poder seguir a Dios. Entonces, nos vamos a ir a otro versículo, en el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que el yugo de Cristo es fácil llevarlo. ¿Cómo es fácil llevar el yugo de Cristo? Muchas veces nos preguntamos cómo se puede hacer fácil llevar el yugo de Cristo. Llevar el yugo de Cristo fácilmente es entregarle la voluntad a Dios, es entregarle las cargas a Jesucristo para que Él lleve nuestras cargas, nuestros problemas. Entonces, cuando le entregamos las cargas a Él, es fácil de llevar el yugo de Cristo. Es fácil de llevar el camino del Señor. Es fácil de llevar las cosas que nos atormenten. La palabra de Dios dice que dice la palabra de Dios que si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia. O sea que nosotros muchas veces queremos edificar nuestra vida con el cigarrillo. Nosotros queremos edificar nuestra vida con el licor. Nosotros queremos edificar nuestra vida con la droga. Nosotros queremos edificar nuestra vida con los pleitos. Nosotros queremos edificar nuestra vida con nuestra arrogancia. Nosotros queremos edificar nuestra vida a nuestro propio antojo. Nosotros queremos velar por nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice claramente, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los edificadores. Si Jehová no vela la guardia, en vano velan la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia. O sea de que si nosotros no edificamos nuestra casa espiritualmente, vamos a tener problemas en el último día cuando nos enfrentemos con el Señor, porque tenemos que entregarle la voluntad a Dios para que Dios edifique nuestras vidas, la de nuestros hijos, la vida de nuestra esposa, la vida de nuestra familia. Todo aquel que esté cargado, dice la palabra, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera es la carga del Señor. O sea que Él no te va a poner una carga que no la puedas sobrellevar. Si Él te pone algo que tú lo lleves, es porque Él sabe que tú lo vas a llevar, y por medio de esa carga tú vas a aprender obediencia. La palabra de Dios dice que Jesús mismo, dice la palabra del Señor, que por el sufrimiento aprendió obediencia. Por el sufrimiento aprendió obediencia. Siendo el Hijo de Dios, Él dice que por la obediencia, por el sufrimiento aprendió obediencia. ¿Y quiénes somos nosotros para que no obedezcamos a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que no podamos nosotros entregarle las cargas al Señor? Entonces aquí dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizás tú piensas que Dios no te puede poner una carga. Claro que sí. Dios te pone el yugo. ¿Y el yugo? ¿Cuál es el yugo? El yugo es que Jesús en la palabra de Dios habla de los 4 seres vivientes, y habla de que uno de los seres vivientes es figura de un becerro, es figura del buey. ¿Y qué significa el buey? El buey nosotros lo entendemos mal, pero realmente la palabra buey es un animal que ya fue castrado. Es un animal que ya no está apto para poder engendrar, para que no pueda tener familia. Entonces Él dice que es figura de un buey, y los bueyes se dejan poner el yugo, pero el toro no se deja poner el yugo. Entonces
es importante que nosotros entendamos esa parte de que Dios nos está mandando a que nos entreguemos a Él, porque si nos entregamos a Dios, llevamos el yugo de Jesús. Pero si no nos entregamos, no llevamos el yugo de Cristo, sino que llevamos los tormentos del enemigo. Y dice, y fácil mi carga. O sea que Dios pone cargas. ¿Por qué le pone Dios cargas al ser humano? Para que el ser humano se humille delante de Dios. Porque el castigo, el sufrimiento, endereza a aquel que está torcido. Así es de que si tú que me estás oyendo, tú estás sufriendo o cualquier cosa, no pienses que Dios no te puede poner un castigo. Claro que Dios pone castigos para que el ser humano se humille. Yo conozco a una persona que le dio el coronavirus. Y esa persona era una persona arrogante. Era una persona que hablaba malas palabras. Pero esa persona ahora en día anda oyendo predicaciones. Bendito sea Dios. Porque le tuvo que dar la enfermedad y ya mero se moría. Y ya merito se la llevaba el enemigo con la enfermedad. Pero le pidió perdón a Dios y Dios la perdonó. Y Dios le dio una oportunidad más. Y ahora anda oyendo la palabra de Dios. Bendita sea la gloria de Dios, porque Él es poderoso. Dios le ha traído un sufrimiento a la humanidad. Le ha permitido a Satanás que castigue a la humanidad por causa de la desobediencia. Pero Dios está llamando al arrepentimiento a todos, a los hijos de Dios, a la iglesia que está caminando mal y a aquel que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Dios lo llama para que cambie su manera de vivir y que se entregue a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Jesucristo es su nombre y glorioso es por siempre. Él es el único Dios poderoso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te ayude a reflexionar a lo que estás escuchando en esta hora y arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Cristo, porque no sabes si mañana te puede dar esa enfermedad y puedes morirte. No lo sabes. Por eso es importante que te arrepientas y que aceptes a nuestro Señor Jesucristo y que haya alguien que haga la oración de fe por ti, porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y yo sé que están escuchando porque estoy al aire libre y sé que mucha gente me está escuchando en esta hora, aparte de los que me van a escuchar por medio de las redes sociales. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te ayude y que Dios te dé la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Bendito sea Dios. Y me dices tú que Dios, te lo explico, el Padre, dice la palabra de Dios que el Padre, al que el Padre no le da la oportunidad de llegar a los pies de Cristo, no llegará a los pies de Cristo. Que el Padre, Dios Padre, te dé la oportunidad de llegar a los pies de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.